Un saludo a todos. Iniciamos un programa sobre la calle Reforma, justamente en el lugar donde empieza esta arteria de vialidad tan nuestra, siempre cerca de Fundidora Monterrey y de la calle Madero. Esta calle se le llama también la calle de los Tres Siglos. Viene desde fines del siglo XIX, unas 3 o 4 décadas, todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. La calle Reforma muestra sobre todo lo que es una vialidad de una ciudad industrial y de un área metropolitana. Cómo se han sumado fábricas que han abierto y han cerrado y otras que se han creado y que con el tiempo desaparecieron y que sin embargo sus nombres y sus recuerdos siguen vivos aquí, en la calle Reforma. Hoy la recorreremos en las páginas del libro de Nuevo León. Bienvenidos. Esta es la Plaza del Mariachi, muy mexicana, muy típica y nuestra. Se encuentra a unos pasos de la calle Reforma en sus inicios, frente a la escuela Profesor Antonio Villarreal y el templo de San Pedro Apóstol, en la colonia Terminal. Este lugar, cercano siempre a la Fundidora Monterrey, nos ayuda a entender con la paz y la paciencia que hay en estos lugares, descubrir el significado exacto de la palabra reforma. La calle Reforma se inspira en un movimiento armado, que también es un movimiento de ideas. La palabra reforma quiere decir cambio, una innovación, algo que se mejora. Ha habido reformas en las iglesias, como la reforma de Calvino, de la reforma protestante. También en México hubo la guerra de reforma. A esa guerra nos referimos cuando hablamos de nuestra calle Reforma, la nuestra. Es un movimiento que se inicia desde el México independiente, en 1833, con el presidente interino, sustituto, don Valentín Gómez Farías, el padre del liberalismo en México. Este hombre buscaba quitarle los privilegios al clero y al ejército que se habían quedado con ellos después de la guerra de independencia. Desde ahí empieza la idea de la reforma. Juan Álvarez, un viejo soldado de Morelos, empuñó el fusil con un grupo de mexicanos. El 1 de marzo de 1854 inició lo que se llamó la Revolución de Ayutla, que también fue más adelante la Guerra de Reforma. Ahí participó Benito Juárez con la Ley Juárez. Todos somos iguales ante la ley. Y se culminó con las leyes de reforma en Veracruz en 1859, cuando se crea el registro civil, se separan los bienes del clero, se crea el matrimonio civil. A eso llamamos reforma, que originó una guerra del 10 de enero de 1858 al 9 de enero de 1861,
la Guerra de 3 años. Cuando hablamos de las 3 grandes guerras de los mexicanos, hablamos de la Guerra de Independencia, de la Guerra de Reforma y de la Guerra de la Revolución Mexicana. En la Guerra de Reforma murieron muchos mexicanos, pero logramos una nueva forma de Estado, más justo, más libre, más independiente, más nuestro. Esta es la calle que recordamos hoy, calle Reforma, que significa cambio, adelanto, prosperidad, mejora. La Guerra de Reforma nos permitió acomodar las piezas del México independiente. Cuando Guadalupe Victoria toma posesión como presidente de la República, fue el primer presidente, José Félix Fernández, todavía estaban las cosas muy iguales como en la época de la colonia. Había un presidente de la República, pero el clero y el ejército tenían un gran poder. Y no se habían separado las leyes coloniales, que eran las mismas que imperaban desde el siglo XVII. Así entonces, esta lucha o guerra de reforma le quita todo lo colonial a México y lo hace efectivamente un estado independiente, libre. Se dice que Juárez fue el segundo libertador de México y justamente la reforma fue la guerra con la que el estado fue libre y soberano, sin nada español, sin nada clerical. Era el gobierno de los mexicanos por los mexicanos. Así entonces la palabra reforma la debemos de convertir en un sinónimo: México libre e independiente para los mexicanos. Esta guerra de reforma, que también nos da más libertad y más independencia, tiene relación directa con un monumento que se encuentra muy cerca de esta Plaza del Mariachi. Me refiero al monumento a José Martí, que él consiguió la independencia para Cuba hasta 1898, lo que nos demuestra que este movimiento de reforma era inédito en el mundo, muy importante, muy nuevo, con gente nuestra que vale la pena reconocer. Pensadores como Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Sebastián Lerdo de Tejada, Ponciano Arriaga, eran las mentes que Juárez hizo como el movimiento de la reforma. También hubo grandes hombres de Nuevo León, en los que citamos a Mariano Escobedo, la presencia del general Juan Zuazua, el general de generales, Ignacio Zaragoza, José Silvestre Arramberri, fueron los héroes de Nuevo León que participaron en la Guerra de Reforma entre 1858 y 1861. El mariachi es un grupo musical que nace justamente en México en la época de la Reforma, unos años después. La palabra mariachi quiere decir mariage, matrimonio en el idioma francés, y fue traído por los franceses que vinieron a la guerra contra México al terminar esta guerra de Reforma. Desde entonces, el mariachi demuestra mexicanidad, defensa de lo nuestro, festejo,
Si bien es cierto, viene de una idea extranjera, pero viene también con nuestras notas musicales y nuestros cantos, nuestros sones, nuestras jaranas, nuestros instrumentos musicales. Aquí, en la Plaza del Mariachi, seguimos el recorrido por la calle Reforma en las páginas del libro de Nuevo León. La avenida Félix U. Gómez, con sus nuevas obras de la línea 3 del metro que pasará más tarde y todas esas conurbaciones, nos marca la entrada por la calle Reforma de los autobuses que vienen de la avenida Unidad Laboral en San Nicolás o de la Sada Vidrio, la ruta 116, 117, 326, incluso desde Tres Caminos en Guadalupe, camiones que entran al área metropolitana, a un área completamente urbana, industrial, metropolitana. Se entra por Reforma para llegar al corazón de Monterrey, hasta la Colonia Independencia o incluso hasta la Cigarrera La Moderna. Todo entra por aquí, por la calle Reforma, que como hemos dicho, reforma quiere decir mejora. Habremos entonces que buscar que esta calle mejore siempre para entrar a Monterrey con más ánimo y vigor y el cariño de vivir aquí, de vivir en Nuevo León. La calle Reforma siempre va a 100 metros paralela de la calzada Madero. Todo lo que esconde la gran calzada con su estilo californiano, de algún modo le llega el reflejo a esta calle Reforma. La multitud de gente que tiene que estacionarse cerca de Madero para hacer algún trámite, pero que pasa primero por aquí. Desde la Prepa 3, aquella antigua prepa de trabajadores Félix U. Gómez desde 1930, hasta las calles de Carvajal y de la Cueva y Diego de Montemayor, donde está el AL y todo lo que está por la calzada. Pero la forma de llegar hasta allá es por aquí, por Reforma, que está siempre cerca y a la mano de la calzada Madero. Y por tanto, también ahora tiene cerca el metro por la calzada o la avenida Colón. Y más que todo, nos recuerda a otros tiempos de teatros como el Fórum o tantos otros que estaban cerca de la calzada. Y claro, el recuerdo del Cine Reforma, que le da nombre a esta calle también. Era justamente esta calle Reforma la que unía a la Villa de Guadalupe con Monterrey, con aquel camión de la ruta 11 que iba hasta la Plaza de Toros Guadalupe, donde toreaba Eloy Cavazos como niño torero. Pero lo interesante es que esta calle de Reforma también nos recuerda a la XCMR, que estaba en el segundo piso del Cine Florida, frente al Reforma, y que también nos llevaba a la peluquería La Reforma, que quedaba sobre Calzada Madero. Pero todo era por aquí, aquel bar Tierra Blanca, de un bochornoso crimen que hubo en la década de los 70s, de un bar del señor Margil Ramírez, donde resultaron muertas varias personas, cuando todo era blanco en Monterrey. Y fue aquí, los crímenes de la calle Reforma. Y así, cada esquina y cada calle nos da el sabor a Monterrey. Por aquí caminó Pancho Villa, cuando la Revolución Mexicana llegó
a la estación de ferrocarril de Monterrey, que ahora está sobre Colón, en la moderna central de autobuses, que prepara también ya su segundo edificio moderno, igual al que se inauguró hace unos meses. Es Reforma el paso obligado para recordar aquellas zonas que a veces eran intransitables por la venta de artículos extranjeros y que ahora queda limpia para poder pasar y sin riesgo alguno ni peligro, poder ahora ver y llegar rápido a las ofertas de almacenes y supermercados que están cerca de la central de autobuses y que están cerca del mero centro de Monterrey y que se llega más fácil por Reforma. También esta calle nos recuerda la oficialidad del registro civil número 1 de Monterrey, de don Encarnación Espinosa, donde se casaban los militares del campo militar. Y también nos recuerda la iglesia de Cristo Rey, de aquel famoso y difícil momento donde mueren 15 albañiles cuando estaban construyendo la parroquia en el año de 1944. Pero Reforma es eso, comercio, movimiento, es el bullicio de la ciudad. Nos recuerda que en México el Paseo de la Reforma une al Castillo de Chapultepec con el Palacio Nacional. Aquí en este caso une a la Prepa 3 de la Preparatoria Industrial Álvaro Obregón con la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario. Por Madero Poniente, pero realmente si se quiere llegar ahí hay que pasar por la calle Reforma, que también atraviesa Juárez, atraviesa Cuauhtémoc y Pino Suárez hasta llegar a Venustiano Carranza. En Reforma también estuvieron por muchos años la frutería La Victoria y la maderería del mismo nombre, la escuela Calles, todo aquello que estaba sobre calzada, pero para poder llegar a pie y a tiempo había que pasar o bajarse del camión aquí sobre esta calle, la calle Reforma. Parte viva del Monterrey de siempre. Todo sobre Reforma, que fue calle de cines, calle de bares, de compra de artículos extranjeros, pero que ahora, afortunadamente, encuentra su camino recto hacia la modernidad, apoyando la competitividad, moviéndonos del lado oriente de Monterrey hasta el área poniente de la ciudad. De la historia de la calle Reforma destaca sin duda la XCMR, en donde se hizo aquel famoso locutor recientemente desaparecido hace 1 o 2 años, Lacho Pedraza, muy querido por nosotros, que se empezó a formar en la XCMR, así como también Chabelo Jiménez y nuestro amigo Mario Agredano Brambila, voces de Nuevo León que van ligadas con el cine Reforma, aquel cine donde se estrenó en 1971 la película Mecánica Nacional con Manolo Fábregas y Sara García, Lucha Villa, entre otros de los personajes. Todo nos da a entender que la calle Reforma
es espectáculo, amistades, cines, muy cerca también del otro famoso cine Florida, enfrente del Reforma, donde estuvo la Sociedad Artística Tecnológica SAT, los primeros conciertos que hubo en Monterrey. A 100 metros de Calzada Madero como siempre. Y Reforma nos despide con la llegada del metro, con Colón y ya frente otra vez a la Calzada Madero, haciendo una sola calle. Lo bello de Monterrey, lo que hemos hecho entre todos, como nos hemos divertido, como nos hemos hecho gente de aquí, con el gusto de vivir aquí y de ayudar al engrandecimiento de esta ciudad. Otra vez pisando las banquetas a cuadros que conocimos desde niños al salir de un cine y que nos mostraban que estábamos en Monterrey, en una ciudad llena de detalles, llena de logros por ser una ciudad industrial, transformadora, siempre vanguardista. Llegamos al punto exacto donde termina la calle Reforma, donde se juntan la avenida Venustiano Carranza, la propia calle Reforma y Colón, ahora con el metro. Aquí terminamos un programa que nos demuestra lo grande, bello y completo que es vivir en Monterrey. Una ciudad para vivir en grande, para hacer amistades, conocer, construir y hacer muchas cosas. Agradecemos mucho su atención, su compañía. En la producción, Pati Acosta, Alberto Hidrogo en la cámara, Edgar García, asistente de cámara, Gerardo Alviso y Mario Treviño en la postproducción. Guión Regio se despide desde la calle Reforma, con el gusto y la satisfacción de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente.